Hola, bienvenidos a todos al segundo video de Menos Más Vlog. Estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy una palabra que es muy importante y es acerca del arrepentimiento. Sé que quizás ya has escuchado diferentes cosas sobre el arrepentimiento, pero te animo a que puedas ver este video hasta el final porque estoy segura que es algo muy diferente a lo que has escuchado y sobre todo está basado en la palabra de Dios. Algo que tenemos que entender cuando hablamos del arrepentimiento es que Jesucristo mismo, lo primero que Él comenzó a predicar es acerca del arrepentimiento. Esto lo dice en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es que precisamente el llamado que Jesús nos hace del arrepentimiento es esencial para que tú y yo podamos entender y conocer la voluntad de Dios, entender y conocer qué es el reino de Dios, entender y conocer cuál es la obra de Cristo Jesús. Porque, sabes, el arrepentimiento, quizás tú has escuchado diferentes versiones y pensamos muchas veces que el arrepentimiento consiste en un cambio de estilo de vida, en un cambio de mente, consiste en un cambio de hábitos, consiste en que si hoy, por ejemplo, eres una persona que tiene problemas con el alcoholismo, con las mentiras, con las envidias, al día siguiente ya tienes que ser una persona diferente. Cuando si realmente nosotros analizamos, esto no es posible por nosotros mismos. Más adelante lo voy a explicar con mayor precisión. Entonces, ¿qué es el verdadero llamado al arrepentimiento que Jesús nos hace? Para esto es importante entender también lo que dice el libro de Juan capítulo 8, versículo 15. Jesús dijo, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. El contexto de esta palabra en el libro de Juan 8 habla sobre la historia de una mujer que fue sorprendida en adulterio y los fariseos, que en aquel entonces era un grupo religioso, le traen a Jesús a esta mujer y le dicen, Señor, esta mujer merece morir porque la ley dice que si alguien comete esto tiene que morir. Y creo que todos sabemos cómo termina la historia y Jesús no condenó a esa mujer. Él dijo, el que esté libre de pecado, que es el primero que tire la piedra. Y nadie lo pudo hacer porque nadie estaba libre de pecado. Ni aún los más religiosos y los más conocedores de la ley en aquel entonces, ni los más moralistas se atrevieron en aquel entonces. Entonces, después Jesús dijo, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo. ¿Por qué? Porque los fariseos habían emitido un juicio de acuerdo a lo que ellos con sus ojos físicos habían visto de aquella mujer. Habían visto adulterio y ya la habían juzgado, ya la habían condenado, le habían dado muerte. Pero sabes, Jesús no nos juzga como a esa mujer no la juzgó. A Jesús lo que realmente le importa es lo que hay detrás de esas acciones que son visibles ante los ojos humanos. Es decir, a Jesús le importaba qué había detrás de ese adulterio. A Jesús le importa qué hay detrás de esa envidia de tu corazón. A Jesús le importa qué hay detrás de esas mentiras, qué hay detrás de esa violencia, qué hay detrás de ese robo, qué hay detrás de la fornicación, qué hay detrás, es decir, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, qué hay detrás de todas estas cosas. Y si nosotros analizamos esto, lo que hay detrás se llama raíz de incredulidad. ¿Dónde lo dice esto? Vamos a ver que la Biblia nos define que existen dos tipos de pecados. El pecado espiritual, que es la incredulidad, y los pecados carnales, que ahorita vamos a ver. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos 3, versículo 12, y dice, miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, sabes, lo único que realmente tiene poder para apartarnos de Dios no son tus obras ni son mis obras muchas veces, es el corazón de incredulidad, porque la incredulidad nos lleva a un estado de ignorancia, nos lleva a un estado de ignorar aquello que Jesús anhela para tu vida y para mi vida, nos lleva a ignorar aquello que es la verdad, que es esta palabra, nos lleva a ignorar el plan de salvación que Cristo tiene para nuestras vidas, nos lleva a ignorar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso sí nos aparta, y eso sí es lo más importante. Por otro lado,
Los pecados carnales los describe la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si tú tienes alguna duda de qué significa algunas de estas palabras, te invito a que busques en un diccionario para que podamos tener mayor entendimiento de esto. Pero está muy claro aquí ver, dice que todas estas son las obras de la carne. Es decir, todas estas obras son las que tú y yo estamos habituados a hacer, habituados a practicar. En algún momento nosotros, no lo sé, puede ser que seas una persona que constantemente batalle con la envidia, con los celos, con la ira, con los pleitos, con las borracheras, con la fornicación, hechicería, etcétera, etcétera. Y sabes, muchas veces hemos pensado que la máxima expresión del pecado son estas obras, son cada una de estas obras. Pero sabes, lo más importante es que la máxima expresión del pecado se llama raíz de incredulidad. ¿Y dónde podemos nosotros ver esto? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 y 17, conocemos bien que Dios les dio una instrucción a Adán y a Eva y les dijo: de todos los árboles que hay en el huerto ustedes pueden comer, pero hay un árbol del cual no pueden comer, porque el día en el que coman van a tener conocimiento del bien y del mal. Y creo que todos conocemos cuál fue el fin de esto. Al final ellos desobedecieron. Pero si nosotros analizamos un poco más por qué desobedecieron, yo te pudiera preguntar cuál fue el primer pecado de la humanidad. Quizás me dirías la desobediencia, y sí, pero la desobediencia fue raíz de la incredulidad de Adán y de Eva, porque ellos no creyeron a lo que Dios les había dicho, a la instrucción que Dios les había dicho. Y sabes, esto es lo que generalmente ocurre. Vemos pues que la raíz de incredulidad, el arrepentimiento que Cristo viene a llamarnos, y Él está interesado es a que nos arrepintamos primeramente de la incredulidad de nuestros corazones. Porque sabes, el fruto de un corazón que se arrepiente de incredulidad va a ser un corazón que va a buscar la instrucción de Dios, que va a buscar la palabra de Dios y va a creer en esta palabra. Y en esta búsqueda el Señor va a cambiarlo, no en su exterior, no por apariencias humanas, va a cambiar su corazón, va a cambiar lo que verdaderamente hay detrás de cada uno de estos actos de la carne que generalmente nosotros como seres humanos fallidos cometemos usualmente. Por otro lado, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice que al pueblo de Dios, a los hebreos, también les fue dada esta palabra de Dios, pero que a ellos no les aprovechó, no les fue útil, porque no la escucharon con fe, porque no la creyeron. Y sabes, esto es bien importante que tú y yo lo meditemos, porque quizás si somos personas que de vez en cuando leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, pero no creemos en que en verdad esto es poder de Dios, en que en verdad esto es lo que necesitamos día con día, esto es nuestro alimento espiritual y esto es nuestra vida eterna, no va a tener aprovechamiento. Y el resultado va a ser que nada más vamos a buscar ser buenas personas por nuestras propias fuerzas, vamos a buscar nada más seguir los deseos de nuestro engañoso corazón, vamos a buscar nada más seguir una religión, porque sabes, muchas veces es más fácil escuchar a un líder religioso a querer venir y escuchar la verdad en Cristo que está aquí en su palabra, al alcance de tu casa, de tu habitación, al alcance de tener una Biblia en tu casa. Muchas veces preferimos escuchar el consejo de un líder religioso, de alguien más, pero no tener esa conexión directa, dejar que Dios hable a tu corazón a través de esta palabra, porque no creemos que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Entonces, yo te animo a que podamos pensar y meditar en esto, en qué tan grande es pues nuestra raíz
de incredulidad que nos ha llevado a cometer una y otra vez muchos pecados en nuestra carne. Si Cristo realmente estuviera interesado en que tú, nada más y yo tuviéramos un estilo de vida diferente, en que hoy hago esto y mañana comienzo a hacer el otro, no se puede, simplemente no se puede. Porque yo te pregunto, a un joven, a una señorita que toda su juventud ha estado acostumbrada, por ejemplo, a mentir, ha estado acostumbrada a abortar, ha estado acostumbrada a tener relaciones sexuales fuera o antes del matrimonio, de la noche a la mañana verdaderamente puede tener este cambio? No, porque es parte de su naturaleza en la carne. Por eso Cristo se interesa en que tú y yo nos arrepintamos de la incredulidad de nuestros corazones y recuerda que ese arrepentimiento es el que va a dar un fruto verdadero en nuestras vidas, porque nos va a llevar a buscar esta hermosa palabra, nos va a llevar a buscar la verdad en Jesús y eso va a ser poder transformador, porque la Biblia es poder de Dios para los que creen en ella. Así que finalmente te animo a que meditemos en esta palabra, a que podamos tomar un tiempo y decirle: Señor, perdóname porque he sido incrédulo, te entrego esto, ayuda a mi incredulidad, porque algo que es bien importante también saber es que en el libro de Marcos capítulo 9 versículos 23 y 24 la Biblia nos enseña la historia de un hombre que Jesús le dijo: al que cree todo le es posible. ¿Tú crees? Esa pregunta hoy te hace Jesús. ¿Tú crees en mí? ¿Tú crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Tú crees que yo tengo poder para salvarte, para cambiar tu vida? Y el hombre le respondió: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, puede ser que nuestro espíritu sí crea, pero en nuestra carne muchas veces hay debilidad para creer, pero por eso es importante que también oremos y le digamos esto al Señor: Señor, ayuda constantemente, día con día, a mi incredulidad para poder estar cerca de ti. El resultado del arrepentimiento de incredulidad o los propósitos es que primeramente podamos reconciliarnos con Dios, podamos ser justificados por medio de la sangre de Cristo y podamos ser adoptados como hijos de Dios por medio de su misericordia y su gran amor. Así que yo te animo a que puedas ingresar al blog y poder leer todas las demás citas bíblicas que no pude decir en este momento, puedas analizar, meditar en esta palabra. Y finalmente quiero terminar con una breve oración. Señor, te doy gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias por la revelación hermosa de tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra podamos ser convencidos verdaderamente de que es necesario, de que vengamos al arrepentimiento, de la incredulidad en nuestros corazones. Y Señor, oro para que tú nos ayudes a nuestra incredulidad y nos des esa porción de fe que necesitamos. Que la obra de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Recuerda que si tienes una duda, puedes escribirnos y con mucho gusto vamos a responderle. Gracias y bendiciones.